comenzar la Segunda Guerra Mundial, muchos asiáticos vieron en el Führer la salvación por la que ellos habían emigrado al Tercer Reich, dejando atrás Asia, aunque otros simplemente lo contemplaron como un modelo a seguir para el bien del mundo. Esto provocó que algunos asiáticos se encuadraran en el ejército alemán. Debido a que eran una minoría muy reducida, no se les agrupó en unidades exclusivas de asiáticos, sino mezclados en formaciones junto con soldados alemanes. En este video les hablaré un poco sobre los soldados asiáticos que lucharon en las filas del Tercer Reich. Cuando se firmó el pacto tripartito de Alemania e Italia con Japón y posteriormente Hitler inició la invasión de la Unión Soviética, asiáticos residentes en Europa miraron con buenos ojos la lucha nacionalsocialista por la que se combatía en el continente europeo. Muy al contrario, numerosos asiáticos no estaban seguros de que la causa por la que peleaba Japón en Asia para controlar como títeres países de poco interés político era acertada, ya que la mayoría comprendía que la lucha contra el comunismo, como estaba haciendo el Tercer Reich, era la prioridad. El ataque japonés a Pearl Harbor cambió todo el conflicto. Tras la entrada en guerra de Japón con Estados Unidos, la contienda se hizo totalmente mundial. Muchas personas procedentes de Asia, sobre todo del sudeste asiático, creyeron que la guerra de Japón contra Estados Unidos y Gran Bretaña era una política equivocada, pues el verdadero enemigo era el comunismo y la Unión Soviética. Aquella fue la razón por la cual muchos asiáticos en Europa tomaron la decisión de ingresar en la Wehrmacht e intentar diplomáticamente que Berlín les dejase marchar al frente del este. Un gran número de asiáticos de los que ya vivían en Europa se presentaron voluntarios para combatir en el ejército alemán dentro de las oficinas de reclutamiento. Esto hizo que los altos mandos alemanes tomaran medidas, sin embargo, la desilusión para ellos fue total, pues los alemanes no aceptaron que asiáticos de los países ocupados se enrolaran en sus filas. Por eso, tras semanas de protestas y deliberaciones con el colectivo asiático y con los gobiernos de turno, se aceptó que se enrolaran en la organización TOT. Pero esta organización era un elemento de trabajo para construir defensas en el frente occidental, la llamada Muralla del Atlántico, con lo que los voluntarios quedaron bastante descontentos. Más que una ayuda, se sintieron mano de obra esclava barata, aunque se resignaron a tomar lo único que se les ofrecía para defender la causa fascista en la que ellos creían. La aventura de los voluntarios asiáticos empezó al mismo tiempo en todos los frentes europeos. Japoneses, chinos, coreanos, turquestanos y mongoles se batieron llevando el uniforme alemán sobre las lejanas estepas de Rusia y en los espesos bosques de los Balcanes. Estas tropas normalmente eran bastante útiles en determinados enfrentamientos contra el enemigo, especialmente en tareas defensivas y de retirada, pues no tenían miedo a la muerte. Combatir contra ellos era como enfrentarse a los japoneses en el frente del Pacífico, algo a lo que no estaban acostumbrados las potencias aliadas en Europa. La mayoría de soldados asiáticos en Europa operó dentro de la Wehrmacht, pero unos pocos se enrolaron en el ejército húngaro, porque en ese país había inmigrantes chinos. Uno de los asiáticos más famosos fue Lucien Kemarat, un tailandés que en lugar de marchar a Tailandia, aliada de Alemania por aquel entonces, decidió quedarse en Europa y encuadrarse en la Wehrmacht para combatir en el frente del Este durante 1943 dentro de la Legión de Voluntarios Franceses como artillero de una ametralladora MG-42. Pronto las Waffen-SS también empezaron a contar con algunos asiáticos entre sus filas, aunque de manera muy limitada. Lo que más se aceptó entre la gente del sudeste asiático fueron japoneses. Los nipones tuvieron un trato más privilegiado, se les dejó incluso tener en el uniforme el escudo de la bandera samurái de Japón, invocando los rayos del sol naciente. Aunque se desconoce la ubicación exacta de los japoneses, se sabe que en la división SS francesa Carlomagno, compuesta por voluntarios franceses, hubo algunos nipones, precisamente Lucien Kemarat, el tailandés que ya les mencioné. Este primero había luchado en la Wehrmacht, y después se unió a la división SS francesa en 1944, marchando de nuevo al frente donde murió a principios de 1945 en Pomerania. Murió defendiendo a un continente que no era el suyo, pero por una causa en la que él creía. También en la 34 División SS holandesa Nederland, encuadrada por voluntarios holandeses, se conoce por una fotografía la participación de soldados indonesios, probablemente nacionalistas de las Indias Orientales.
colonia holandesa por aquel entonces, que se alistaron seguramente por la promesa que el eje había formulado de una Indonesia independiente, plan ratificado por Alemania y Japón bilateralmente. A pesar de esto, pocos son los datos que hay respecto de asiáticos en las Waffen-SS. Lo que sí es seguro es que por sus filas pasaron 3 chinos, un tailandés y un vietnamita, además de numerosos japoneses, aunque estos últimos no se sabe con exactitud. La estancia más conocida de los asiáticos del Tercer Reich fue la de la organización Todt a partir de 1944. A principios de ese año, el mariscal Erwin Rommel llegó al frente occidental para hacerse cargo de la construcción de la muralla del Atlántico, con el objetivo de frenar la futura invasión de los angloamericanos. Los asiáticos que trabajaban allí, cientos en aquel instante, y coreanos la gran mayoría, aún no habían podido luchar en ningún frente a pesar de que años antes las cosas habían cambiado para ellos, ya que no podían abandonar su puesto de trabajo a causa de la firma del contrato. Pero al llegar Rommel a Francia, recibieron la noticia de que pronto su trabajo iba a cambiar. Oficiales e instructores alemanes encuadraron a todos los trabajadores asiáticos de la organización Todt en una milicia local a la que se repartió armamento, adiestrándose a todos los voluntarios en las técnicas de la guerra. Finalmente, fueron situados en una playa de Normandía, donde su cometido sería seguir construyendo defensas y a la vez entrenarse para luchar contra el enemigo si se atrevía a invadir Europa. Lo que no se imaginaban ellos es que la casualidad había querido que estuviesen situados en la boca del lobo de la mayor invasión de la historia. El 6 de junio de 1944 se produjo el apocalipsis cuando los aliados desembarcaron en Normandía. Los asiáticos de la organización Todt se encontraban en aquellos momentos dispersados por la costa donde habían desembarcado los estadounidenses, concretamente en el sector de la playa de Omaha, justo en el punto en el que estaba atacando el segundo batallón de Rangers a los alemanes. Después de años de espera, había llegado el momento. Coreanos y japoneses en Omaha Beach alzaron sus armas y junto a sus camaradas alemanes se pusieron a disparar contra el enemigo. La lucha fue encarnizada. Durante horas, los asiáticos resistieron el choque del poderoso ejército norteamericano, peleando tan bien como pudieron y provocando muertos y heridos a los estadounidenses. Para el mediodía, los aliados controlaban las playas y la Wehrmacht se batía en retirada hacia el interior. Una vez la invasión quedó consolidada, casi todos los asiáticos habían muerto o caído prisioneros en manos de los americanos. Los primeros aliados se sorprendieron a encontrar gente tan aguerrida con los alemanes, pero lo más asombroso es que la propaganda de sus países les había inculcado en la cabeza que se iban a enfrentar a terribles arios altos y rubios, cosa que no fue así, pues la política estadounidense tenía muchos más enemigos. Al final de la guerra, pocos fueron los asiáticos que volvieron a su país de origen tras luchar en Europa. La mayoría no los aceptaban por haber apoyado al fascismo, otra pequeña parte porque sufría prisión o muerte en los gulags soviéticos de Siberia, y algunos serían ejecutados en sus países acusados absurdamente de traición como sucedió en China. Japón fue el único país que no puso impedimentos al ser uno de los derrotados. El resto, debido a la lejanía de sus países en el otro continente y a jugarse la vida porque seguramente les esperaba una pena de muerte, tuvieron que buscar una nueva vida en Estados Unidos o seguir en la Europa de posguerra. Y como datos curiosos, hay 2 historias de voluntarios asiáticos. Uno de ellos era un coreano que fue capturado por los aliados en Normandía, quien se llamaba Kyung Jong-jang. Curiosamente, este hombre años antes había pertenecido al ejército japonés, que se enfrentó al ejército rojo en la guerra de Khalkhin-Gol de 1939. Allí fue hecho prisionero por los soviéticos y en la batalla de Moscú en 1941 se escapó y se entregó a los alemanes, donde se alistó en la Wehrmacht hasta su captura por los americanos en Normandía. Después de la guerra, Kyung Jong-jang contaría al mundo la historia de todos aquellos compatriotas de Asia que lucharon en la guerra. Y finalmente se encuentra la historia de Chiang Wei-kuo, quien era el hijo del líder chino Chiang Kai-shek, el cual en marzo de 1938 se produjo el Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania. En esa operación participó un curioso oficial asiático al servicio de la Wehrmacht. Se trataba de un chino llamado Chiang Wei-kuo, hijo del presidente de China, Chiang Kai-shek, que llevaba mucho tiempo estudiando en Alemania e instruyéndose política y militarmente. Chiang Wei-kuo durante el Anschluss fue comandante de un grupo de panzers, algo que sorprendió a la población austríaca al ver pacíficamente a los tanques rodar sobre el país con un oficial extranjero a la cabeza. Una vez finalizó su entrenamiento con éxito y tras haber aprendido inolvidables lecciones para la vida en el Tercer Reich, Chiang Wei-kuo regresó a China. Después de la Segunda Guerra Mundial, su padre, aún siendo presidente y posteriormente líder exiliado en Taiwán, intentó pasar por inadvertida la pertenencia de su hijo a la Wehrmacht.